Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña una vez más el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa pero muy importante. Pero antes de seguir adelante con este programa, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En este momento vamos a exponer su palabra, Señor, así que necesitamos tu Santo Espíritu que esté con nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Queremos darle una bienvenida a cada una de nuestra querida radioaudiencia. Es un placer saludarles una vez más en este día. Gracias por su fiel sintonía. Una vez más, el Señor nos da otra vez el privilegio de poder salir al aire. Así que estamos enviando un saludo cordial, cariñoso a cada uno de ustedes, aquellos que nos sintonizan en este lugar, o sea, en el lugar donde nosotros transmitimos este programa radial. Así que les enviamos un saludo cordial para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a compartir con ustedes nuestro versículo lema de este programa, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 4 hasta el 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, hermanos, que en este mundo hay dos potencias en juego. Por una parte está Satanás, que obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra, con todo engaño de injusticia, sobre los que perecen. Usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Esperamos de que el Espíritu de Dios pueda tocar el corazón de las personas que nos están sintonizando en esta hora. Amén. Y que puedan conocer la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice San Juan 5:32. Ojalá que nosotros podamos conocer la verdad y podamos darnos cuenta qué es lo que quiere el Señor para nosotros. En esta hora, antes de entrar de lleno a nuestro programa, como siempre, vamos a hablar un poco de salud. Estas gotas de salud que nos gusta siempre traer a través de este programa. Y en Tercera de Juan, el versículo 2, dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que, hermano Frank, el Señor a través de su palabra desea de que nosotros tengamos buena salud. Amén. Una de las tentaciones más sutiles y peligrosas que asaltan a los niños y a los jóvenes en las ciudades es el afán de los placeres. Muchos son los días de fiesta, los juegos y los entretenimientos arrastran a miles, y el torbellino de las excitaciones y del placer los distrae de los austeros deberes de la vida. El dinero que debiera ahorrarse para mejores fines se desperdicia en diversiones. Muchas diversiones ofrece el mundo hoy en que estamos viviendo, ¿verdad? Y lamentablemente, como estamos mencionando, a veces los jóvenes y los niños son presas fáciles de todos estos entretenimientos, debido a la actuación de compañías monopolizadoras y a los resultados de las confederaciones obreras y a las huelgas. Las condiciones de la vida en las grandes ciudades se hace cada vez más difícil. Graves disturbios nos aguardan y muchas familias se verán en la necesidad de abandonar las grandes ciudades. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces más peligroso para la salud. La exposición constante al contagio, el aire vaciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y artesanadas de los seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza cada paso. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio,
Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales quisiera que nos deleitemos hoy. ¿Cuánto mejor armonicemos con el plan de Dios, original de Dios, más fácil nos sería para asegurar la salud del cuerpo, la mente y el alma? Sabemos de que en estas grandes ciudades, pues, la contaminación ambiental está a la orden del día, ¿verdad? Y eso es prácticamente es muy desmejorable para nuestra salud, así que vamos a pensar en eso. Vamos a tener un pequeño receso, así que antes de entrar al tema que hemos de abarcar en esta hora, un mundo en crisis, señales de la segunda venida de Cristo, parte número 4. Ya regresamos. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a su promesa. Por los suyos ya regresa, vedle ya, ved al Señor, tráelos de la tumba triste, de inmortalidad los viste, si vendrá. Oh, si vendrá. Ay de aquel que no haya ido a Jesús ni recibido ropa santa regalada para bodas adornada. Vedle ya, ved al Señor, al encuentro del esposo, es el día más dichoso, si vendrá, oh, si vendrá. Bien, queridos radio oyentes, es un placer nuevamente regresar con ustedes y como dijimos, el tema de esta hora es una continuación de los temas que hemos estado abarcando ya durante estas semanas. Hoy sería el último tema de esta serie que hemos titulado Un mundo en crisis, señales de la segunda venida de Cristo. En el libro de Mateo, el capítulo 16, los versículos del 1 hasta el 3, dice el Señor Jesús: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Lucas capítulo 21, versículo 28, el mismo Jesús nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuáles cosas? ¿A qué se refería Jesús cuando dijo estas cosas? Precisamente, hermanos queridos, hermanos que nos están sintonizando, estas son las cosas que vamos a hablar hoy en día. Y la pregunta que siempre nos hacemos es: ¿por qué está este mundo en estas condiciones? ¿Por qué hay tanta violencia, tanto crimen, tanta delincuencia, tanta inestabilidad social, tantas guerras y tanta hambre y enfermedades? ¿Habrá una solución para los problemas de esta tierra? ¿Hacia qué dirección se dirige este mundo? ¿Qué sucederá no solo en este país, sino en otros países del mundo? ¿Podrá lograrse la paz a nivel mundial? ¿Podrán los líderes del mundo resolver los problemas que se presentan en todas sus esferas? Muy importante esas preguntas que usted acaba de hacer. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Yo espero de que las personas que nos están sintonizando a la luz de estos mensajes que hemos estado presentando nos podamos dar cuenta de que sí estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra por segunda vez. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar
la inestabilidad social, como usted lo acabó de mencionar, las amenazas de guerra, como estamos viendo en diferentes países, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios, o sea, la prensa, los medios de comunicación están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios le quitan la vida a los seres humanos, a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. El enemigo, o sea, Satanás, ha alcanzado a pervertir la justicia y a llenar los corazones de un deseo de ganancias egoístas. Hoy vamos a tocar el punto número 5 de las señales del tiempo del fin, que se titula Los terremotos. Citando una vez más la palabra de Jesús, en San Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8, leemos: porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Escucharon eso, mis queridos hermanos Radio Escucha? Espero que ustedes estén tomando nota de cada uno de estos textos que nosotros estamos leyendo. Cristo dijo claramente de que otra de las señales antes de su segunda venida a esta tierra iban a ser los terremotos en diferentes lugares. Se han multiplicado las señales, hermano Frank. Terremotos, maremotos, tempestades, pestilencias, hambres, destrucciones por fuego y agua. Todo esto y la angustia de las naciones en perplejidad declaran que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. De los que contemplan estas señales, Cristo dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, de acuerdo a Mateo 24, 34 y 35. Cristo viene, mis queridos hermanos. Viene en las nubes y con grande poder y gloria. Una muchedumbre de ángeles resplandecientes le servirá. Vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos que estén vivos y darles gloria. Vendrá para dar honra a los que le hayan amado y que hayan guardado sus mandamientos, y los llevará consigo. No se ha olvidado de ellos ni de su promesa. Gloria a Dios. Satanás producirá enfermedades y desastre, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolaciones. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades del mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los terremotos, huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras, y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, o sea, venenos, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto sempiterno, de acuerdo a Isaías 24, 4 y 5. Hermano Lopera, ¿cómo podemos ver que las palabras de Jesús se están cumpliendo hoy en día? ¿Qué terremotos han pasado en estos siglos, en estos años? ¿Podemos mencionar algunos? Claro que sí. Vamos a hablar de los terremotos más sobresalientes y devastadores. Vamos a empezar con el terremoto de Lisboa, en Portugal, que ocurrió el 1 de noviembre de 1755, 70,000 muertes. El terremoto de Irán, 28 de febrero de 1780, con 200,000 muertos. Pero vamos a hablar un poco acerca de los terremotos del siglo XX.
para no remontarnos mucho hacia atrás en la historia. Comenzando con el terremoto de San Francisco, California, 3,000 muertos el 18 de abril de 1906. El de Chile, Valparaíso, 20,000 muertos, 17 de agosto de 1906. Italia, o sea, en Messina, 70,000 muertos, 28 de diciembre de 1908. China, en Ningxia, 200,000 muertos, 16 de diciembre de 1920. En Japón, en Kanto, 143,000 muertos, 1 de septiembre de 1923. O una vez más, en China, Shanghái, 200,000 muertos, 22 de mayo de 1927. En Chile, una vez más, en Biobío, 30,000 muertos, 24 de enero de 1939. Turquía, en Erzincan, expresamente, 32,700 muertos, 26 de diciembre de 1939. Marruecos, en Agadir, 10,000 muertos, 29 de febrero de 1960. En Perú, en Yungay, 66,000 muertos, un terremoto devastador, el 31 de mayo de 1970. Una vez más, en la China, en Haicheng, 10,000 muertos el 4 de febrero de 1975. Guatemala, 23,000 muertos, 4 de febrero de 1976. Una vez más, en la China, Shanghái, 255,000 muertos, hermano Frank. Wow. 29 de julio de 1976. En México, en Michoacán, 38,000 muertos el 19 de septiembre de 1985. En Armenia, 25,000 muertos, 7 de diciembre de 1988. En la India, en Latur Kiyari, 9,748 muertos, 29 de septiembre de 1993. Turquía, una vez más, en Izmit, 17,118 muertos el 17 de agosto de 1999. Increíble, la palabra de Dios tomó su cumplimiento y la sigue tomando, hermano Lopera. Hermano Fran, y esto sin contar, estamos haciéndole énfasis solamente a los terremotos más devastadores, sin contar los temblores de tierra y los terremotos de menor escala que han ocurrido en todos estos años, porque han sido cientos de miles de terremotos y temblores de tierra. En el siglo XX, ¿y qué será del siglo XXI? Sí, pero me gustaría que notáramos algo. En el siglo XX ocurrieron un promedio de 17 grandes terremotos devastadores que cobraron las vidas de un promedio, óigalo bien, mis queridos hermanos, un promedio de 1,076,566 personas. Es una cifra muy grande, pero vamos a entrar al siglo XXI. En el siglo en que estamos ahora. El primer terremoto del siglo XXI fue en la India, en Gujarat, 23,000 muertos, 26 de enero del año 2001. El Salvador, San Salvador, 855 muertos, el 13 de febrero del año 2001. El terremoto de Asia, el más sobresaliente de este siglo XXI, el famoso tsunami, 10 países afectados, 220,000 muertos, 26 de diciembre del año 2004. Y tenemos una noticia, hermano Frank, del periódico El Nuevo Día de Puerto Rico, del 29 de diciembre del 2004, que habla acerca precisamente de ese terremoto del tsunami allí en Asia. ¿Usted quisiera compartir esa noticia? La intensidad del sismo que el domingo azotó al sureste asiático habría alterado en varios centímetros la inclinación del eje de rotación terrestre. Según afirmaron ayer los expertos de Centro Geodesia Especial, G. Colombo, de Matera, en el sur de Italia, los datos preliminares indican que, desplaneciendo el eje de rotación terrestre equivalente a un movimiento lineal de 5 o 6 centímetros, señala en un comunicado el físico Giuseppe Bianco, de este centro permaneciente en la Agencia Especial Italiana. El movimiento del eje se ha producido precisamente a lo largo de la dirección de epicentro del terremoto. En un primer análisis, no se ve ningún efecto a lo largo del meridiano de Greenwich, señaló El Nuevo Día el 29 de diciembre de 2004. O sea que, de acuerdo a este terremoto de Asia, el famoso tsunami del 26 de diciembre del 2004, si de acuerdo a estos científicos allí en Italia, el terremoto fue tan fuerte
que alteró en varios centímetros la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Increíble. Pero sigamos caminando por el siglo XXI. En el terremoto de Pakistán, de la India y de Afganistán, 3 países, 126,000 muertos el 8 de octubre del año 2005. Nuevamente la China. Este país ha sido afectado demasiado con muchos terremotos. 78,676 muertos el 12 de mayo del año 2008. Haití. ¿Quién se puede olvidar de ese terremoto? El terremoto de Haití en Puerto Príncipe. 230,000 muertos. 12 de enero del año 2010. El terremoto de Chile en Copquecura. 486 personas el 27 de febrero del año 2010. Y el terremoto de Pakistán. 825 muertos el 24 de septiembre del año 2013. Isaías capítulo 26, versículo 21. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los moradores de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Ahí está, hermanos Radio Escucha, esto es un cumplimiento fiel de las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque salió otra noticia en BBC Mundo del 25 de enero del año 2005, hablando de Indonesia. Fíjese bien, Indonesia aumentó el cálculo de números de muertos a causa del tsunami a más de 220,000 solo en ese país. La ministra de Salud de Indonesia, Fadila Supari, dijo que ya se han enterrado más de 95,000 cuerpos y que unas 130,000 personas continúan en paradero desconocido. Según la ministra, el trabajo de recolección de cuerpos en Indonesia podría tomar otras 4 semanas. Los equipos de rescate que operan en Aceh y la zona norte de las islas de Sumatra, las áreas más azotadas por la ola gigante, continúan sacando cadáveres de entre los escombros. El corresponsal de la BBC en Jakarta, Tim Johnson, dijo que muchos cuerpos nunca serán encontrados. Y tal como lo decía el profeta Isaías, que usted lo mencionó, Isaías 26:21, porque la tierra no encubrirá ya más sus muertos. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de maldad. Y según la BBC Mundo del 2 de marzo del 2010, el terremoto de Chile cambió el eje de la tierra. Esto es serio, hermano Lopera. Así mismo es. El poderoso terremoto de la magnitud de 8.8 que sacudió a Chile pudo haber inclinado el eje de la tierra y como consecuencia los días serán más cortos. Interesante, esa es la conclusión que llegó Richard Gross, investigador del laboratorio de propulsión jet de la agencia espacial estadounidense, la NASA. El científico norteamericano utilizó un complejo modelo con el cual obtuvo un cálculo preliminar que revela que el sismo pudo haber acortado 1,26 microsegundos, o sea, un microsegundo equivalente a una millonésima de segundo, la longitud de cada día en la Tierra. Según el investigador del movimiento telúrico, habría inclinado el eje terrestre en 2,7 milisegundos del arco, o sea, unos 8 centímetros. O sea, hermanos, tenemos 2 terremotos, hermano Frank, que han afectado fuertemente el eje de la Tierra. O sea, el eje rotativo de la Tierra. El de Asia, el famoso tsunami, allí en el año 2004. Y ahora el último terremoto que ocurrió en Chile en el año 2010. Este mismo modelo calculó que el terremoto de Sumatra, Andamán, de magnitud de 9,1 en 2004, pudo haber acortado la duración de los días en 6,8 microsegundos e inclinado el eje terrestre en 2,32 milisegundos del arco. Por su parte, el Centro Británico de Inspección Geológica afirma que un análisis reciente que la enorme cantidad de estrés almacenado durante cientos de años en el límite de las placas tectónicas donde ocurrió el terremoto y donde no había habido ningún sacudimiento fuerte desde el año 1935, liberó energía equivalente, óigalo bien, hermano Fran, a más de 1,000 megatoneladas de TNT, y lo hizo en unas cuantas decenas de segundos. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué decía ya la Biblia, la palabra de Dios, sobre este asunto? En el libro de Job, capítulo 9, versículo 6, Él remueve la tierra de su lugar
y hace temblar sus columnas. Tremendo versículo, hermano. Eso estaba ya profetizado. Hermanos, esto es grandioso porque la Biblia dice que el Señor iba a remover la tierra de su lugar. Y estos dos terremotos, estos dos grandes terremotos, este sismo allí en el tsunami allá en Asia y ahora en Chile, han alterado el eje rotativo de la tierra, mis queridos hermanos radioescuchas. En el libro de Isaías, el capítulo 13 y el versículo 13 nos dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Así que, hermano Fran, estamos cerca del tiempo del fin. Si nosotros no nos queremos dar cuenta que los medios de comunicación, las noticias, la prensa, la radio, la televisión, en fin, nos están diciendo a las claras de que Cristo está a las puertas, yo no sé, hermano Fran, entonces con qué medios tendrá que usar el Señor para despertarnos de nuestro letargo espiritual. Y sigue diciendo Isaías 24, capítulo 19 y 20, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá. Y nunca más se levantará. Increíble, mis hermanos radioescucha. Estos son palabras de Dios. Isaías 24, 19 y 20. No lo estamos inventando nosotros. Usted lo puede leer en sus respectivas Biblias. La Biblia claramente dice que la tierra, el profeta Isaías no se equivocó. Dice que la tierra se iba a mover de su lugar, primeramente, número uno. Y también que iba a ser conmovida, iba a ser removida, en otras palabras. Y esto es lo que ha ocurrido prácticamente con todos estos terremotos devastadores. Pero la pregunta que podemos hacer a continuación es la siguiente: ¿cuál será la causa de todas estas calamidades? ¿Cuál es la causa de todas estas grandes calamidades que están ocurriendo y que estamos viendo? Porque muchas personas, hermano Frank, se hacen esa pregunta. Bueno, Isaías capítulo 34, versículo 1 y 2, dice: acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ella, las destruirá y la entregará al matadero. Hermanos radioescuchas, ¿por qué Jehová está airado contra las naciones? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta? ¿Por qué están ocurriendo todos estos desastres naturales? Porque muchas personas le echan la culpa a Dios. Y muchas personas dicen: ¿por qué Dios está permitiendo estas cosas? Pero no se dan cuenta de que es el mismo ser humano, por su desobediencia, por su rebeldía, que se ha alejado de Dios, que está provocando que todas estas cosas estén ocurriendo en la tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se está apartando cada día más de esta tierra. Dice así el profeta Isaías. El mismo profeta Isaías contesta estas interrogantes. Isaías 24, versículo del 3 al 6 nos dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Óigalo bien, Jehová, no nosotros. Jehová ha pronunciado esta palabra: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, o sea, los países de esta tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, hermano Fran. O sea que la tierra ahora actualmente está contaminada. ¿Contaminada por qué? Por el pecado, mis hermanos, de sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, sigue diciendo el versículo 5 de Isaías 24. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, ahí está la respuesta a cada una de sus interrogantes. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Hermano Fran, la Biblia es clara. Claro, queridos oyentes, por favor, tomen nota de estos versículos que no son muy comunes hoy en día en el mundo cristiano. Otra pregunta: ¿cuál es ese pacto que habla la Biblia que los moradores de la tierra han quebrantado? Sí, porque dice que quebrantaron el pacto sempiterno. Exacto. Vamos al libro de Éxodo capítulo 34 y el versículo 28 nos dice: y él estuvo allí con Jehová, o sea Moisés, 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 13.
Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahí está el pacto. En el libro de Oseas, el capítulo 8 y el versículo 1 dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Así que, hermano Fran, la Biblia responde cada una de estas preguntas que nosotros hacemos en el aire. La palabra de Dios es clara. ¿Por qué cayeron los pueblos? ¿Por qué se destruyó la tierra? ¿Por qué cayó la tierra? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué el mundo está en crisis hoy? ¿Por qué? Porque quebrantaron el pacto sempiterno. Porque el ser humano se ha rebelado contra la obediencia a la ley de Dios, contra la obediencia a esos 10 mandamientos. Por eso el mundo está así y por eso están ocurriendo todas estas tragedias que nosotros estamos viendo en este tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Sobre quién derramará Jehová su ira? Esa es una pregunta muy importante que nosotros podemos hacer. Salmos 79, versículo 6. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Óiganlo bien, hermanos Radio Escucha, espero que ustedes estén tomando nota de cada uno de estos textos. La palabra de Dios dice claramente que Dios va a derramar su ira sobre las naciones que no te conocen. ¿Qué significa el no conocer a Jehová? Bueno, el libro de Isaías responde esa pregunta. Isaías capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Así que, hermano Fran, la Biblia dice que el que no conoce a Jehová es aquel que se ha apartado, aquel que está viviendo en pecado. Eso es lo que significa el no conocer a Jehová. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, Jehová derrama su ira sobre las naciones que no le conocen, pero vamos a seguir leyendo en cuanto a qué significa el no conocer a Jehová. El libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Claramente. Así que el no conocer a Jehová significa olvidarse ¿de qué? De los mandamientos. De sus mandamientos, mis hermanos Radio Escucha. Por eso dice el salmista David en el Salmo 79:6 que Jehová derrama su ira sobre las naciones que no te conocen. El libro de Jeremías, el capítulo 2 y el versículo 8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, los líderes religiosos hoy, podemos decirlo, los ministros que tal vez nos están escuchando en esta hora. Y los que tenían la ley, óigalo bien, no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hermano Frank, ¿cuántos ministros populares hoy en sus respectivas iglesias no quieren predicar la palabra de Dios? No quieren predicar una así dice Jehová. Solamente se dedican a predicar anécdotas, cuentos, chistes y historietas, hacer reír al público. Eso es lo que le gusta a la gente. Hermanos Radio Escuchas, esto es serio lo que nosotros estamos hablando hoy. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Tenemos que exaltar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser exaltada en cada iglesia, amén, en cada púlpito, amén, en cada lugar, amén, porque la palabra de Dios es que tiene el poder. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hoy se están exaltando los dichos de los hombres. Hoy se están exaltando los cuentos y las palabras de los hombres, y no una así dice Jehová. Los líderes religiosos de hoy están escondiendo la ley de Dios, están escondiendo la verdad, y Dios le va a pedir cuenta a esos ministros en el tiempo del fin, porque han sido ministros infieles, ministros que no han presentado la verdad a sus iglesias, a sus miembros, y están dejando que ellos mueran en sus pecados. ¿Y qué significa conocer a Jehová? Porque ya decíamos en Jeremías que no me conocieron. Hablando de los sacerdotes, de los ministros y de los pastores. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman
y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Mis queridos hermanos, la ley de Dios es la norma de juicio. Cada uno de nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo de acuerdo a Hechos de los Apóstoles 17:31. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios y la norma de juicio en aquel día final va a ser la ley moral de Dios. Así que si tú crees de que esa ley ya no tiene relevancia, de que esa ley fue clavada en la cruz de Cristo, como muchos enseñan hoy y se atreven a pronunciarlo detrás de sus púlpitos en sus respectivas iglesias, esa ley te condenará en el tiempo del fin, porque dice, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Eso es lo que significa conocer a Dios. Amén. Muchos hoy no quieren conocer a Jehová, hermano Fran. Muchos hoy no quieren saber de Jehová. Por eso dice que Jehová va a derramar su ira sobre los que no le conocen. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 33 y 34 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Óigalo bien, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos, que dice ahí, me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios, 1 Juan 3:4. Así que, hermano Fran, los que van a conocer a Jehová en el tiempo del fin, los que van a ser su pueblo en el tiempo del fin, son aquellos que están obedeciendo fielmente sus mandamientos. Creámoslo o no, hermanos, viene el día grande. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 17 y 18. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran temblor en la tierra. Un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea que viene el grande, hermano Fran. No ha venido todavía ese terremoto que va a sacudir el globo terráqueo completamente. Y va a ser el terremoto más grande de acuerdo a Apocalipsis 16 y el versículo 18. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre este planeta Tierra. Así que esperamos el grande, mis hermanos, quiera el Señor, que ustedes y nosotros que estamos detrás de estos micrófonos podamos estar obedeciendo fielmente a la ley moral de Dios, para que cuando ese tiempo llegue, nosotros estemos listos y preparados y no seamos presa de la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 12 al 17 nos dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, ese es el grande que va a venir, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, hermano Fran. Esto va a ser colosal, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Este grupo de personas son aquellos infieles, aquellos que se rebelaron contra Dios, y en aquel día de la ira, hermano Fran, van a clamar a las rocas y a las peñas. Prefieren que caigan sobre ellos antes de ver el rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Hermanos queridos y amigos oyentes, han pasado casi 2000 años desde que Jesús pronunciara sus palabras. Todavía permanecen. Claro, y todavía permanecen. San Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas capítulo 21, versículo 11, y habrá grandes terremotos, y habrá grande terror y grandes señales en el cielo. Ahí está, mis queridos hermanos, esta es una señal inequívoca de que estamos viviendo en el tiempo del fin, de que Cristo está a las puertas. ¿Quieres tú prepararte para la segunda venida de Jesús? ¿Qué estás haciendo para prepararte? Vamos a hablar de otra señal muy importante en los minutos que nos quedan. La número 6, inestabilidad social. Temor de las personas por lo que vendrá, hermano Frank. Sí, en Lucas capítulo 21 y versículo 25 y 26 dice, entonces habrá grandes señales en el sol, en la luna y en las estrellas,
y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bardrismo del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Escucharon esa señal, mis queridos hermanos? Jesús no se equivocó. Dice que en el tiempo del fin, antes de su segunda venida, iba a venir angustia en las gentes. El mundo hoy vive en angustia. Y también dice que la generación antes de su segunda venida iba a estar desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. El mundo está en temor, hermano Fran, por lo que ha de venir. Vamos a hablar un poco acerca del peso y balanzas de acuerdo a la Biblia. Proverbios capítulo 16, versículo 11. Peso y balanzas juntas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Muy bien, el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 23 nos dice: abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Miqueas capítulo 6, versículo 10 al 12. ¿Hay algún en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa que es desestable? Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiñas y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. ¿Por qué estamos hablando de esto, mis queridos radioescuchas? Ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos hablando de pesas y balanzas? La balanza se usaba ¿para qué? Para pesar el dinero. Y cuando nosotros hablamos de dinero, hermanos radioescuchas, ¿qué se les viene a ustedes en la mente? Se le viene la economía, tal vez, a nivel nacional y a nivel mundial. Se le viene a la mente la bolsa de valores. Fíjense bien, estas son palabras de un presidente, de un expresidente de este país que se llamó Theodore Roosevelt. Y en una revista que se llama US News y World Report del 13 de enero del año 2003, este hombre dijo: nosotros, Estados Unidos, estamos llegando a ser, debido a nuestra fuerza y a nuestra situación geográfica, más y más la balanza del poder del mundo. Otra señal del tiempo del fin. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Uno de esa lista dice avaros. ¿Qué significa la palabra avaro? De acuerdo al Diccionario Avanzado de la Lengua Española, página 117, avaro, que reserva, oculta o escatima alguna cosa. Viene de la palabra avaricia, que significa el afán de adquirir o atesorar riquezas. Proverbios capítulo 28, versículo 22, habla también de la avaricia. No se apresurará a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir la pobreza. Muy bien. El dinero no tendrá valor en el día de la ira de Dios. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, dice Sofonías 1:18. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hermano Fran. Muchos ministros también están enriqueciéndose a costa de la religión. Muy importante eso. El libro de Joel, capítulo 3, versículo 5, dice: porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Hermanos radioescuchas, ¿cuánto le gustan a muchos ministros que tal vez no están escuchando hoy pasar el plato 1, 2 y 3 veces en sus respectivas iglesias? ¿Por qué? Porque son avaros. Esta es una de las señales de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué dijimos que significaba ser avaro o avaricia? Es el afán de adquirir o atesorar riquezas. Vamos a hablar un poco acerca de una noticia muy importante. Deuda de Estados Unidos llega a 60 billones de dólares. Uy, repita eso, y se hermano. duplica en 12 años, Repita hermano eso Fran. otra vez, porque lo que dijo Roosevelt como que no concuerda con eso. No, cuando estos hombres hablan, mis hermanos, hermano Fran, muchos de estos hombres ni siquiera abren la palabra de Dios o abren la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esta es una de las señales de la segunda venida de Cristo: el amor al dinero, a la avaricia, el amor a las riquezas.
tanto en el ámbito nacional, político, religioso, en fin, en todos los ámbitos. Y esta noticia, el 1 de julio del año 2014, dice así: la deuda de Estados Unidos ha alcanzado un récord, o un nuevo récord, diríamos, y supera los 60 billones de dólares. ¿Cuánto, hermano Fran? 60 billones de dólares, demostrando que los estadounidenses no han aprendido nada de la crisis del 2008. De acuerdo a los datos de la Reserva Federal de San Luis, a diciembre del 2013, Estados Unidos acumulaba 59.4 billones de dólares de deuda, incluidos 17 billones de dólares en deuda pública. Con esta cifra, Estados Unidos contribuye a más de la cuarta parte de la carga mundial de la deuda, que estima en 240 billones de dólares. Desde el estallido de la burbuja.com a comienzos del milenio, la deuda se ha duplicado. A fines del año 2001, la deuda llegaba a 29 billones de dólares, mientras hoy se espina por sobre los 60 billones de dólares. Es decir, en solo 12 años, la deuda de Estados Unidos se reprodujo a razón de 6.950 millones de dólares diarios, o a 5 millones de dólares por minuto. Aunque gran parte de la expansión de la deuda pública de Estados Unidos es fruto del colosal gasto bélico, o sea, las guerras, que significó la guerra de Irak, 5 billones de dólares en los primeros 2 años, la otra parte del descomunal endeudamiento es un producto directo de la crisis desatada el año 2008. Aquí la Reserva Federal inundó los mercados financieros para retrasar el colapso del sistema financiero mundial. Antes de la crisis, la Reserva Federal tenía en su balance más de 800 mil millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. En solo 3 años, el balance de la Fed se ha elevado a 4.3 billones de dólares en bonos del Tesoro. Y la Fed sigue comprando mes a mes bonos por valor de 35 mil millones de dólares. Hermano Fran, este país prácticamente está en bancarrota. Claro. Y las personas no se dan cuenta. Estamos al margen de una crisis económica a nivel nacional y a nivel mundial. El tiempo del fin está a las puertas, definitivamente. Claro, la ruina de Babilonia en el tiempo del fin representa la caída de la economía mundial. Apocalipsis capítulo 18, versículo 17 al 19, nos dice lo siguiente: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pasaron lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desolada. Hermanos Radio Escucha, eso es tremendo, porque eso es exactamente lo que va a suceder en este país muy pronto. Este país está al borde, al margen del colapso económico. ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad! De este país de Norteamérica, podríamos decir, hermano Fran, en la cual todos los que tenían naves en el mar, o sea, negocios, todos los que tenían riqueza en este país, la economía de este país fue afectada fuertemente por el famoso 9/11 allí en el World Trade Center en Nueva York. ¡Ay de los que tenían naves en el mar, se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desolada! Los ricos en el tiempo del fin, hermano Fran, hermanos que nos están escuchando en esta hora, llorarán por las miserias que les vendrán. De acuerdo al libro de Santiago, capítulo 5, versículo del 1 hasta el 3, dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Hermano Fran, nos resta decir a cada una de las personas que nos están escuchando en esta hora: el tiempo del fin está cerca. Claro. Cristo está a las puertas, mis hermanos.
Muy pronto se ha de desatar aquí una crisis, no solo en este país, sino a nivel mundial. Y el llamado que el Señor nos está haciendo en esta hora es que nosotros volvamos a buscar de Dios, si nos hemos apartado de Él. Quizás ese es el caso tuyo, hermano o hermana que nos escucha en esta hora. Quizás te has apartado de Dios, de sus principios, de sus mandamientos. El Señor está haciendo un llamado a esta extensa radioaudiencia, a todas estas personas que nos están escuchando en esta hora a través de su palabra. Si oyeres hoy su voz, dice el profeta, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, hoy nos estamos dando cuenta a través de todos estos programas, por eso es que nos hemos preocupado para presentar estos programas. Nos hemos dado cuenta a la luz de estas profecías bíblicas de que el tiempo del fin está cerca, de que la segunda venida de Cristo es inminente, de que Cristo viene pronto a buscar un pueblo que esté preparado, a un pueblo fiel. El Señor quiere hacer ese pacto nuevamente, como mencionaba en Jeremías. Quiere hacer, hermano Fran, ese pacto con aquellos que dicen ser su pueblo. ¿Y cuál es ese pacto? Dice, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Amén. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor quiere escribir esa santa y bendita ley en los corazones de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, ojalá que el Señor nos ayude a entender este mensaje para esta hora. Apreciados amigos y hermanos, si desean comunicarse con nosotros, escríbanos a Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. También nos pueden llamar a los siguientes números de teléfono: 484-6418, 410-2145, ambos con el código de área 813. Si desean sintonizar nuestro programa radial vía internet, lo pueden hacer a través de www.lamagica1220am.com. Todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. También pueden visitar nuestra página web www.elfuerteclamor.org. Nos resta decirles, hermanos Radio Escucha, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.